Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? De temas diversos, pero pongamos algunos puntos en contexto para comenzar. La seguridad nacional sigue siendo un tema sensible. En estos días han arreciado los ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil y se escuchan voces que piden que sea declarado un tema de seguridad nacional y que se utilice a la Fuerza Armada para que controle las zonas más conflictivas. Otras voces piden una evaluación de los planes desarrollados por el gobierno. Nosotros queremos decir que las políticas públicas del actual gobierno han fracasado, que el gobierno nos está tratando de engañar, mintiéndonos a través de la propaganda y la publicidad gubernamental todos los días, y que el país necesita un cambio de rumbo para ser más productivos, generar más empleos y poderle dar mayor seguridad a los ciudadanos. Y queremos solicitarle al gobierno que revise su política de seguridad y que le dé apoyo a los policías que están defendiendo la seguridad de los salvadoreños. Los policías están siendo casados cuando salen de licencia, algo que para quienes conocen el tema dicen no es circunstancial sino algo planificado, buscando una reacción. Quedáis en posesión del cargo de presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Otro tema que ocupa las agendas periodísticas en estos días es la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. A la nueva presidenta se le cuestionan sus antecedentes partidarios. Este es el documento que demuestra mi situación jurídica actual, ¿verdad? Y de la cual gozo toda la protección constitucional basada en ese principio. Confío en que el trabajo y lo técnico de los señores magistrados en un momento determinado, ¿verdad? Si fuera en un futuro presentar un recurso de inconstitucionalidad, yo tengo las pruebas que demuestran que no pertenezco a ningún partido político. Los antecedentes partidarios han sido un cuestionamiento constante en la elección de segundo grado. La Sala de lo Constitucional ha obligado a repetir estos procesos por esto. A la agenda de hoy se suma que la Organización de las Naciones Unidas confirmó la salida del mexicano Benito Andión como facilitador del diálogo para una nueva generación de acuerdos de paz en el país. Según la ONU, las condiciones para continuar la iniciativa de buenos oficios del secretario general no estaban reunidas. La ONU, sin embargo, aclara que se puede reanudar el apoyo cuando haya adhesión de las principales fuerzas políticas del país. Así iniciamos la entrevista de hoy. Bueno, saludamos a nuestros invitados, el doctor Félix Ulloa y el doctor Jorge Martínez Menéndez, con quien vamos a conversar sobre todos estos temas. Bienvenidos una vez más a Canal 12. Doctor Ulloa, doctor Martínez Menéndez, bienvenidos. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos los televidentes. Yo creo que a los temas que hemos planteado se suma uno más, el caso Tregua. Ayer se conoció ya la resolución de un juez que decía absueltos los 18 acusados. Doctor Martínez, ¿cómo podemos, digamos, plantearnos esta situación de lo que ha ocurrido con este caso en específico? Bueno, yo creo que desde el principio se podía suponer de que este caso no iba a prosperar judicialmente. Creo que tanto este fiscal como el anterior estuvieron quizás presionados por una presión mediática de judicializar este caso. No existía, digamos, un delito muy específico y tal como la resolución del juez lo apunta, ¿no? Ni se probó el ilícito. Y los implicados salieron libres, ¿no? Desde luego uno puede decir, bueno, y he escuchado comentarios que dicen de que la fiscalía quedó mal parada. Creo yo que hubiera sido peor que la fiscalía no hubiera presentado la demanda en contra de esta gente por la misma presión mediática. La gente hubiera dicho, bueno, miren, la fiscalía ni siquiera los judicializa, ni siquiera los acusa, o incluso el fiscal tiene la facultad de incluso pedir un sobreseimiento cuando sabe de que ni el hecho está configurado como delito ni existen las pruebas pertinentes. Doctor, pero usted que es experto en temas legales, ¿cómo se interpreta que la fiscalía haya basado todo su caso en un testigo criteriado y que el mismo juez dice esta persona sirve de testigo cuando lo que debería ser es un acusado? Bueno, lamentablemente a veces es útil usar un testigo criteriado,
pero no toda la prueba tiene que estar centrada en uno o más testigos criteriados, porque nosotros sabemos que un implicado al que se le ofrece la calidad de testigo y no le dé indiciado, fácilmente declara cualquier cosa en contra de otros para salvar su propio pellejo, ¿eh? Así que creo yo que la prueba de un testigo criteriado es importante y ha servido para resolver otros casos, ¿no? Pero también se necesita que hayan otras pruebas concurrentes y no solamente la del testigo criteriado. Pero sí se puede tomar este caso como un caso en que fracasó la Fiscalía, pero hubiera fracasado si no hubiese judicializado también por todo lo mediático que se había hecho del caso, o hubiera sido todavía peor visto que un fiscal hubiera llegado a pedir un sobreseimiento en vista de que no encontraron los elementos probatorios suficientes o que el hecho mismo quizás no estaría tipificado como delito en nuestro Código Penal. Félix, ¿cuál es su lectura de esta situación, la absolución de estas personas? Igual creo que de alguna manera se atendió a la presión que había de que este caso de la tregua se judicializara. Desafortunadamente no se recopilaron o no se pudieron presentar ante el juez toda la prueba necesaria para que pudiera haber un fallo judicial favorable a las pretensiones de la Fiscalía. Hubieron muchas debilidades, solo para mencionar el caso, por ejemplo, de que uno de los delitos que se presentaban contra los indiciados, la introducción de materiales o equipos o teléfonos a los centros penitenciarios, nunca se determinó es decir, la especificidad de esa digamos, lo que es la prueba, ¿no? Es decir, el objeto material de la comisión del delito, y como eso hubieron muchas fallas. El tema no termina acá, recordemos que la Fiscalía va a apelar, vamos a ver qué dice la Cámara, e incluso puede llegar hasta la Sala de lo Penal en un recurso de casación, pero en todo caso lo que se va a hacer, como decían algunos colegas abogados que son penalistas, aquí pues no se fue a la autoría intelectual de los hechos, a los responsables directos de que estos delitos se cometieran, sino a los ejecutores. Pero Félix, ¿se puede interpretar como un adelanto de criterio cuando el juez dice, desde el principio del proceso dice, bueno, que no estaban sentadas las personas que deberían estar sentadas ahí en el banquillo de los acusados en determinado momento? Es posible que un juez pueda adelantar criterio en algunos temas, sobre todo cuando es un caso que está conociendo, y ahí se llama el juez acuo, no puede en estos situaciones adelantar criterio. Hemos visto, hay otros casos mucho más graves y que van a salir muy pronto a la luz, de jueces que han hecho lo mismo, han adelantado criterio, han planteado que deberían estar procesadas otras personas que no están siendo procesadas en sus tribunales, algo que es gravísimo. Emplazan a la Fiscalía a hacer procesar a estas personas. Esto, te digo, hay que revisarlo desde el punto de vista de la aplicación de la justicia, y es un llamado a la Corte Suprema a que vigile estos jueces que están adelantando criterios o que están pensando que hay otras personas que deberían de estar procesadas, porque no es función del juez, eso es una función de los órganos auxiliares de justicia, sea la policía, sea la Fiscalía, presentar casos contra personas. Los jueces simplemente resuelven. Entonces, es grave esta situación en este caso y otros que posiblemente van a salir pronto a la luz. Alguien decía, bueno, el caso comenzaba mal, desde luego se lleva a los autores materiales de los ilícitos que se podrían haber cometido durante el tiempo de la tregua, y no se habla de los intelectuales. ¿Qué dice usted, doctor, de estas afirmaciones? Bueno, yo creo que el juez no simplemente presumió, porque no he visto yo el expediente, pero por las declaraciones que han dado los liberados, ellos declaran de que cumplieron órdenes superiores. Y me imagino yo qué es lo que declararon ante el juez. Entonces el juez les tiene que haber preguntado, mire, ¿a usted quién le dio la orden? Y eso tiene que estar en el expediente. Y por eso que el juez no creo que de la manga se esté sacando eso, ¿verdad? Sino que el juez lo que está diciendo es, bueno, aquí hay gente que debería haber sido acusada, que no lo está, pero porque están, como no son declaraciones testimoniales, sino que son declaraciones de indiciados, entonces el juez conoce esas declaraciones y en base a eso a decir, mire, aquí están los nombres, pero los indiciados los involucran. Claro, para que un indiciado
tenga valor de su declaración como testigo, la Fiscalía tendría que pedir criteriarlos, pues. Y si ya declararon ahí, mire, dice, fue fulano de tal o sutano los que nos dieron las órdenes, entonces si esos fueran criteriados, entonces sí podría existir una acción en contra de autoridades de mayor rango, ¿no? Ahora bien, hablemos de otra situación que tiene que ver mucho con seguridad pública, ya que estamos hablando del caso Tregua. Se dijo de que este espacio de la tregua entre 2012 y 2013 fue utilizado por las pandillas para armarse, para ganar más territorio. Y ahora estamos viendo una situación extremadamente grave. 23 elementos de la Policía Nacional Civil asesinados en lo que va de 2017. ¿Cómo podemos, digamos, interpretar esta situación que está atravesando el país? Algunos dicen, mire, es necesario que se declare un estado de emergencia por el problema de seguridad pública. Otra persona me decía ayer en este mismo espacio, es necesario que se eche mano del ejército, pero ya no como acompañante de la policía, sino como un elemento importante a la hora de resguardar la seguridad en algunas zonas donde obviamente se ha rebasado la capacidad de la Policía Nacional Civil. Félix, ¿qué podemos decir sobre esta situación? Bueno, mira, sería hacer un giro de 180 grados en la conceptualización del fenómeno. Hasta ahora el fenómeno se ha caracterizado como un problema de seguridad pública. Y por lo tanto la seguridad pública le corresponde a la Policía Nacional Civil garantizar el orden público. Si esto cambia y se plantea que estamos en una situación de un conflicto, de una guerra social, cambia conceptualmente la estrategia. Y entonces en una guerra son los ejércitos los que participan. Pero esto requiere no solo un giro conceptual teórico, sino adaptar normativas como la que se está planteando, declarar un estado de emergencia en una zona determinada donde hay una sublevación o un rompimiento del orden establecido y por lo tanto hay que actuar. Y el otro concepto sería, bueno, estamos en una guerra donde el modelo democrático nuestro está siendo atacado por una fuerza que ya la ley y la sala de lo constitucional han declarado terroristas, entonces vamos a la defensa de la democracia. O estamos siendo atacados y hay que defender la soberanía porque la soberanía se ha perdido en ciertas partes del territorio nacional. Este es un ejercicio muy profundo, de un gran calado que se tiene que hacer y que se concretaría al momento de que la Asamblea Legislativa dijera, sí, vamos a decretar el estado de emergencia. Claro, no es una situación permanente, es una situación transitoria, mientras pasa la crisis, la emergencia, y se resuelve. Son 30 días que se pueden prorrogar, pero no veo yo que haya un debate serio en eso. Son expresiones que se hacen aisladamente, otros están diciendo que se reinstale la pena de muerte, es decir, hay una discusión un poco aislada. Creo que es responsabilidad en este momento del gobierno actual, del Ejecutivo, dar el primer paso. Creo que además de las medidas extraordinarias que se aprobaron el año pasado, que se aprobó una prórroga para este año, viene una serie de medidas como digamos como la última oportunidad para pasar luego a una declaratoria no solo de un estado de emergencia, sino de que estamos en una guerra social de nuevo tipo a la que tuvimos durante los 80, pero que implica cambio de estrategia y cambio, por supuesto, de liderazgo en el combate. Ya no sería la Policía Nacional Civil, sino que desde luego sería la Fuerza Armada la que entraría en una caracterización de este tipo de una nueva guerra. Doctor, ¿cuál es su punto de vista sobre esta situación? Porque mucha gente dice, miren, cuando asesinan a un policía hay muchas condenas, hay muchas reacciones, pero poco es lo que se hace y poco es lo que se pasa del discurso a los hechos. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Félix. El país está en guerra y no estamos actuando como si la hubiera. La policía está actuando como que si la situación fuese bastante normal, de una manera reactiva. Que allá cometieron unos delitos los pandilleros, entonces vámonos para ahí. Vea, hace unos años colaboré yo con el coronel Rafael Montalvo Guzmán, quien falleció hace como 1 año y medio, y él lo que decía es, mire, hay que aceptar, estamos en una situación de guerra, eso lo llevamos al gobierno. Se tienen identificados los 50 y pico municipios del país donde están concentrados los pandilleros. No hay que estar actuando reactivamente de que, mire, aquí cometieron un delito, ahí va la policía, e incluso acompañados de la Fuerza Armada. No, decía él, hay que tomar la iniciativa.
hay que suspender garantías y hay que hacer un plan de acción que no sea mayor a 90 días, con 4 batallones de reacción inmediata. Esto significa que no están adscritos a un territorio, ¿verdad?, sino que se pueden movilizar por todo el territorio del país hasta que la misión sea cumplida. 3 batallones de la Fuerza Armada y 1 batallón de la policía. Y durante 90 días, que no deberían ser más de 90 días, y él era un estratega militar, pues, ex maestro de la Escuela de Estado Mayor, no debe ser mayor de 90 días, porque el territorio lo permite, tratando de respetar los derechos de la población civil no involucrada, precisamente para contar con el apoyo y no con la inadversión de la población, y porque después de 90 días, dice, la sangre está caliente, y yo decía él como un experto comandante militar, sé que en las venas del combatiente corre el bien y el mal, y después de mucho tiempo se pueden comenzar a cometer violaciones a los derechos humanos. Desde luego, en esos 90 días van a ser 90 días de guerra. Y no es necesario que digan que son 60,000 pandilleros o más y que va a haber 60,000 muertos, no, dice. Es que al descabezar un movimiento, ya la tropa queda sin quienes lo dirigen y ahí para todo. Pero indudablemente de que una solución de este tipo no es la única solución, pues. Por ejemplo, aquí hemos perdido el control territorial porque después de la Constitución del 83 se desarmó la organización del aparato del Estado y eso no se ha reorganizado. Entonces no tenemos control territorial porque administrativamente el aparato del Estado no funciona. Se desarmó después de la Constitución del 83. Y tenemos 200 micromunicipios distribuidos, dispersos y abandonados en todo el país, que lo único que hace el gobierno es darle sin ningún control el fondo del FODES para que lo malgasten y para que alcaldes de pueblitos se pongan sueldos superiores al del presidente de la República o traigan a los Tigres del Norte para que toquen en una fiesta patronal y le cobren $350,000 a una alcaldía del fondo del FODES. O sea, todas esas cosas desacertadas. Yo creo que Luis Cardenal, a quien estimo mucho, ahí lo vi diciendo, es que este gobierno, es que las políticas públicas de este gobierno, sí, de este y de los anteriores, porque los problemas nuestros no vienen de hace 8 años y meses, no, los problemas nuestros vienen de hace más de 100 años, venimos en un declive así. Y nadie ha hecho nada por detener el declive. Todos llegan a chinear la peña. Muy bien, esto es parte de lo que tenemos que decir en cuanto a seguridad pública. Tenemos otros temas que vamos a tratar también esta mañana. Abre las puertas de las oportunidades con una cuenta de ahorros. Red de Cooperativas Fedecases presenta. Bueno, tus cuentas de ahorro con la red de Cooperativas Fedecases te abren las puertas hacia lo que tanto anhelas. Fedecases, más de medio siglo contigo, exclusivo para asociados. Vamos a la pausa, ya venimos con más en la entrevista de Hechos AM. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el doctor Félix Ulloa y con el doctor Jorge Martínez Menéndez, analizando algunos de los casos que están en el ámbito informativo en estos días, acaparando mucha atención. Se eligió a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República. ¿Qué evaluación hacen ustedes de esta elección, que fue un acuerdo entre los partidos Arena, FMLN y Gana? Y se eligió a una persona que había sido candidata a diputada por el Partido de Conciliación Nacional, porque la gente de Concertación nos decía, hay que hacer una diferencia entre concertación y conciliación. Pero, ¿qué podemos decir, Félix, sobre esta elección que se hizo esta semana en la Asamblea Legislativa? Bueno, mira, frente al escrutinio público que ha habido y todas las luces puestas en esta elección, creo que los diputados y por supuesto los partidos políticos han tratado de buscar una elección para evitar cuestionamientos posteriores que pudieran desembocar en demandas de inconstitucionalidad en la Asamblea, en la Sala de lo Constitucional, contra la Asamblea Legislativa. Si recordamos,
fueron 2 decretos los que se emitieron, uno para elegir a los magistrados propietarios y otro a los suplentes. De ambos decretos hay dudas de cuáles serían los candidatos que fueron electos. Ya tú señalas en el caso de los propietarios, el de la presidenta, que ella misma ha aceptado de que tuvo participación política, que renunció, o sea que el delito de fraude a la Constitución que se ha dado en otros casos donde una persona renuncia a su partido para optar a un cargo, y en la misma Corte Suprema, en la Corte de Cuentas fue el mismo caso que se dio de una persona vinculada a un partido que renuncia y al día siguiente es juramentada como miembro de la Corte. La sala dijo que eso era fraude y no la aceptó. Esta posiblemente la renuncia se ha sido con mucha anticipación sin esa intención de generar un fraude legal. Entonces pudiera ser que en ese caso el decreto pueda tener validez, va a depender de la evaluación que se haga. En el segundo, donde se eligen los magistrados suplentes, hay un magistrado que ha sido cuestionado, magistrado Cunza. Por actuaciones en su calidad de magistrado propietario, porque no solo es la militancia en un partido político, la inhabilitación que la sala ha cuestionado, hay otro tipo de conductas o de actuaciones que también riñen con el perfil y con los requisitos del cargo. Entonces, este segundo caso también puede ser cuestionado en ese nivel y llevar a una demanda el caso del decreto donde se eligen a los magistrados suplentes. Entonces, estamos en presencia de algo que puede ser incierto, y ellos ya asumieron los cargos, ya tomaron posesión de los mismos, ya fueron juramentados. Hasta ahora ninguna organización civil o ciudadanos han expresado su deseo de ir a la sala, aunque corren rumores y ya a nosotros se nos han acercado ya varias personas a preguntarnos si se procede o no una demanda de este tipo. Yo no he querido adelantar la opinión porque no he tenido a la vista ni los 2 decretos ni los atestados con los cuales fueron electos estos magistrados. Al momento de tener una evaluación de ese tipo, veremos si se inicia una acción o no. Doctor, ¿cómo podríamos evaluar esta elección considerando la situación de la Corte de Cuentas de la República, que ha sido cuestionada durante muchísimo tiempo y para nadie pues ha sido un secreto de que algunos partidos se han aprovechado y han tenido el control de esa institución por años y muchas veces en complicidad con los partidos gobernantes? ¿Qué nos puede decir usted? ¿Cuáles son los retos que se plantean para la Corte en este momento específico que está atravesando El Salvador? Bueno, yo creo que la elección es normal dentro de lo que ha sido el comportamiento histórico de la elección de los magistrados de la Corte. Y hay un elemento lógico también. Si ya tenemos un expresidente preso, altos funcionarios presos, y circulan en distintos círculos y aún hasta en medios, no solo redes sociales, sino que hasta televisión, radio o prensa escrita, mencionando a funcionarios de gobierno con algún tipo de hechos delictivos en el ejercicio de sus funciones, entonces uno puede decir, estos no van a querer elegir para presidente de la Corte a una persona como Sidney Blanco o como Belarmino Jaime. No, van a tratar de poner a alguien que los cuide porque han de estar afligidos. Pues sí, porque aquí tenemos nosotros que los 3 últimos presidentes de la República, uno murió mientras era perseguido, otro se fue a asilar a otro país y otro está preso, pues. Entonces algunos dicen, bueno, la Corte de Cuentas es muy peligrosa, entonces pongamos a alguien que no nos haga daño, sino que todo lo contrario, pongamos a alguien que nos proteja. Y vemos nosotros que las organizaciones, por ejemplo, si no fuera por la Sala de lo Constitucional o por la sección de probidad de la Corte, hay otras instituciones del Estado que deberían estar pendientes de esto, de que se manejen los fondos con respeto a la legalidad y respeto al pueblo, que no están cumpliendo su papel, pues. Uno ve, por ejemplo, el Tribunal de Ética Gubernamental, como que todo el mundo es ético, y dice, bueno, es que le faltan leyes, le faltan dientes a la ley de creación. Pero en todo caso, si yo estoy al frente de una institución que regula la ética y veo una conducta de un funcionario, la investigo, y no solo la encuentro inmoral, sino que ilegal o delictiva,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Si no estaría cometiendo yo un delito de omisión, lo que tendría que hacer es decir que siendo constitutivo de delito el hecho, ¿verdad? O siendo posible delito el hecho que, entonces remite los autos a la Fiscalía. ¿Cuándo ha remitido el Tribunal de Ética Gubernamental algún expediente a la Fiscalía para que sea esta la que lo procese? Como que todo aquí actúa éticamente y moralmente, y así es la Corte de Cuentas también. Pero esto es un sistema. No hay que equivocarnos creyendo que es ahora, en este gobierno. No, esto es histórico. El diseño del gobierno de El Salvador es un diseño para que opere así, para que proteja la corrupción. Ese es el diseño, porque siempre ha habido quienes se han aprovechado. En el pasado había una clase dominante y estaba la clase gobernante que eran los militares, ¿verdad? Pero a raíz de los acuerdos de paz, los militares respetaron muy bien los acuerdos. Ya no son esa clase gobernante, sino que ahora son los políticos, ¿no? Entonces ahora descubrimos con mayor facilidad la corrupción. Y sobre todo aquí hay que mencionar una cosa buena que se hizo dentro del gobierno de Mauricio Funes, que fue la creación esta de ley de acceso a la información y el instituto. Creo que de estos dos últimos gobiernos es lo mejor que se ha hecho. Pero analicemos el proceso de acuerdo en la Asamblea Legislativa para elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas. Se cuestiona, digamos, que se dio en una encerrona de la comisión encargada de hacer esta elección. Primero, incluso en el Pleno hubo un debate y algunos diputados dijeron que no iban a acompañar esta elección de segundo grado porque consideraban que se estaba violando la misma institucionalidad, y decía que no es posible que desde la Asamblea Legislativa se esté actuando en contra de lo que debería de ser en el país con una elección como la de la Corte de Cuentas. Félix, ¿cómo podemos interpretar estas declaraciones que se dan en el debate en el que se hizo esta elección? Claro, todo tiene sus bemoles, y en este caso la elección incluso fue en una sesión plenaria extraordinaria, porque no es la sesión ordinaria, porque se quiere salir de ese impasse y de esa cefalía en que se encuentra la institución, y la búsqueda de este acuerdo y de este consenso implicó incluso que en la votación que se diera el mayor partido de oposición votara de manera dividida. Es decir, hubieron muchas abstenciones de parte del grupo de Arena, no obstante pues que un grupo representativo concurrió con sus votos para hacer esta elección. Creo que la lección que tenemos que tener aprendida en este caso es que, si bien es cierto, hay que buscar la mejor candidatura, el mejor procedimiento y el mejor acuerdo, hay que hacerlo con transparencia, porque eso que tú mencionas de esa encerrona que llevó incluso a que partidos como el PCN y el PDC, que habían estado reacios a participar en esta distribución de cuotas, y que Arena, acompañando esta posición, habían mantenido, ¿verdad?, sin que hubieran los votos necesarios para hacerlo, al final lo lograron. Y no lo lograron con 43, lo lograron con más de 50 y tantos votos. Entonces esa parte es la que no deja el buen sabor, y el hecho de que, repito, en el caso de los 3 magistrados que querían reelegirse de la Corte anterior, y que 2 se mantenían como cartas innegociables, que era el antiguo presidente Rodrigo Barahona y el magistrado Cunza, de esos los sacrificados pues fueron 2 de los 3, pero el otro se le dio el premio de consolación, que es la magistratura suplente, y ahí es donde empieza a verse la poca transparencia de estos acuerdos y el poco respeto hacia lo que ha sido la opinión pública, de mantener lejos de los intereses partidarios, como decía el doctor Martínez, de tratar de crear un organismo colegiado que, en lugar de velar por las finanzas públicas, por la hacienda pública y su buena administración, trate de mantener ocultas algunos hechos de malversaciones, de mal uso de los fondos, y que proteja a políticos que saben que ahí tienen un punto para ser investigados.
Bueno, no quiero cerrar este espacio de la entrevista, tenemos apenas unos cuantos segundos, pero quiero que me den su evaluación rápida de lo que pasó con Benito Andión. Naciones Unidas dice de que no hay condiciones para buscar una segunda generación de acuerdos de paz y Benito Andión se retira. De hecho, bueno, sus participaciones acá fueron hasta cierto punto muy discretas, vino en diversas ocasiones, pero y así como vino, así se retiró. ¿Qué evaluación podemos hacer, doctor, en unos segunditos, por favor? Bueno, yo creo que como que no entendemos nosotros el lenguaje de la diplomacia, las soluciones honorables y pacíficas, sino que la clase política, todos los partidos políticos, están acostumbrados a moverse en el lodazal y no quieren salir de la estercolera y no les importan los problemas del país, ni les importa la opinión de la ciudadanía. Aquí uno viene a estos programas y emite opiniones, pero ¿qué sucede? No hay derecho de respuesta, o sea que no hay libertad de expresión, porque en el mismo artículo de la Constitución que se habla de la libertad de expresión, que es el derecho que tiene el pueblo de expresarse, también dice que el gobierno está obligado a responder. Aquí no hay respuesta. Señalamos la corrupción de estos nombramientos y de todas estas cosas. Muy bien. Y se les da vuelta en la sala porque después y andan diciendo que es contra el gobierno, contra esto, pero no, es contra un sistema corrupto que viene desde hace décadas y décadas y décadas. Bueno, mira, rápidamente, es una pena, es una lástima que Naciones Unidas haya visto fracasada su misión de conseguir una segunda generación de acuerdos en este país. Quisiera yo leer los informes que emitió el comisionado Benito Andión para ver qué es lo que él encontró como falencias para que podamos reenrumbar este proceso de diálogo y ojalá Naciones Unidas nos vuelva a acompañar de nuevo. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Gracias al doctor Jorge Martínez Menéndez, siempre es grato conversar con usted, y también con el doctor Félix Ulloa. Gracias por acompañarnos esta mañana.